Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Invertí 17 años siendo su padre mientras ella celebraba la infidelidad de mi esposa. Ahora que su padre perfecto la traicionó, ruega que la adopte. Tengo 42 años, y me casé con Sara cuando su hija Emma tenía 5 años. Ahora Emma tiene 22, así que he estado presente durante casi toda su vida. Su padre biológico, Dave, nunca fue muy constante. Aparecía de vez en cuando con regalos, o haciendo promesas que no cumplía, y generalmente era yo quien tenía que consolar a Emma cuando él la decepcionaba. Desde el principio de mi matrimonio con Sara, me esforcé por ser un padre presente y confiable para Emma. Me encargué de sus gastos escolares, le compré su primera bicicleta, la llevaba al doctor y hacía todas las cosas que un padre normalmente haría. También intenté darle el apoyo emocional que Dave no le brindaba. Quería asegurarme de que supiera que, aunque su padre biológico no estuviera muy presente, siempre podría contar conmigo. No soy perfecto, pero al menos intentaba ser alguien en quien pudiera confiar. Quiero aclarar que nunca intenté reemplazar a Dave. Respetaba que él era su padre biológico, y que quizás algún día se involucraría más en su vida, pero con el tiempo se volvió evidente que eso no iba a suceder. Lo acepté por el bien de Emma. Lo que me entristecía era que Emma siempre mantuvo cierta distancia conmigo. Parecía guardarme rencor, como si pensara que yo era la razón por la que sus padres no estaban juntos, aunque se habían separado antes de que yo apareciera. Pero me mantuve firme y me concentré en estar presente para ella. No necesitaba que me quisiera ni que le agradara. Solo quería asegurarme de que se sintiera apoyada y supiera que podía contar conmigo. Tuvimos buenos momentos juntos, vacaciones, celebraciones de cumpleaños, salidas familiares, y a veces sentía que estábamos progresando. Bajaba sus defensas y ocasionalmente me llamaba papá. Trataba de no hacer un gran alboroto cuando esto sucedía, pero esos momentos significaban muchísimo para mí. Mirando hacia atrás, quizás fui muy ingenuo. Realmente creí que todos esos años de estar presente eventualmente significarían algo. Sin embargo, conforme Emma fue creciendo, nuestra relación cambió. Fue como si de repente hubiera cambiado su perspectiva de verme como el esposo de su madre a algo mucho más negativo. Me convertí en el padrastro en el peor sentido de la palabra. Alrededor de los 13 o 14 años, comenzó a mostrar una actitud claramente hostil hacia mí. Le preguntaba sobre su día, y me respondía rodando los ojos o con monosílabos. Si intentaba aconsejarla sobre cualquier cosa, la escuela, amistades, la vida en general, actuaba como si hubiera cometido una ofensa terrible. Su frase favorita era: «No eres mi verdadero padre, ¿por qué te importa?». No puedo negar que eso me dolía profundamente. Estaba invirtiendo tanto tiempo y energía en esta niña, tratándola como si fuera mi propia hija, y ella simplemente me lo echaba en cara. Durante un tiempo, pensé que era solo la rebeldía típica de la adolescencia. Intenté no tomarlo como algo personal. Pero conforme pasaban los años, se hizo claro que no era una simple fase. Era algo más profundo y personal. El golpe más duro llegó cuando cumplió 16 años. Me dijo directamente que no me quería en su fiesta, a pesar de que yo la había pagado y organizado todo con Sara. Dijo que era algo familiar y eso casi me destruye. Me sentí como un completo extraño. Sara intentaba ser comprensiva, pero también estaba en una posición difícil. No quise complicar más las cosas insistiendo con mis sentimientos. Era obvio que Emma quería marcar una línea que me dejaba fuera de su vida. Durante años, intenté conectar con ella de diferentes maneras. La llevaba a sus restaurantes favoritos y apoyaba sus pasatiempos. Cuando había que llevarla a sus clases de baile a 1 hora de distancia o sentarme durante los recitales, siempre estaba presente cumpliendo mi papel de padre. Pero sentía que ella siempre esperaba que cometiera algún error, como si buscara razones para convencerse de que yo no merecía su respeto o cariño. Su resentimiento iba más allá de la indiferencia o los comentarios sarcásticos. Decía cosas que parecían calculadas para lastimarme, como si supiera exactamente qué decir para hacerme daño. «Te esfuerzas demasiado», me decía, «o mi verdadero padre no me habría hecho hacer eso». Lo peor era cuando decía: «No te necesito aquí, desearía que fuéramos solo mamá y yo». Era evidente que me quería fuera de su vida. Y no importaba cuánto me esforzara o intentara hacer lo correcto, ella no lo quería. Mientras más lo intentaba, peor se ponía la situación. En un momento sugerí que fuéramos a terapia familiar, pero ella se rió y me dijo: «No necesito terapia para lidiar contigo. Tú necesitas terapia para entender que no eres mi padre». Eso me dolió muchísimo, no lo voy a negar. Todo se vino abajo hace unos años cuando descubrí que Sara me estaba engañando. Para ser sincero, fue como si me hubieran quitado el piso. No tenía idea de lo que estaba pasando. Pensé que estábamos bien, o al menos manejando las cosas. Pero resultó que durante quién sabe cuánto tiempo, ella había estado viendo a otro hombre y, para empeorar las cosas, Emma lo sabía y lo apoyaba. Recuerdo claramente el día que confronté a Sara sobre esto. Fue una situación terrible llena de enojo y dolor.
Intentamos tener una conversación privada, pero las cosas se pusieron muy tensas. Fue entonces cuando Emma entró y comenzó a defender a su madre. Ya estaba en sus últimos años de adolescencia, lo suficientemente mayor para entender lo que sucedía, y no dudó en ponerse del lado de su madre. Empezó a decir que quizás su madre había encontrado a alguien que la hacía feliz y que el amor verdadero era más importante que mantener un matrimonio por obligación. Por su forma de decirlo, cualquiera pensaría que yo era un monstruo que mantenía a Sarah atrapada. Emma había decidido que este otro hombre, Mark, sería una mejor figura paterna. Hablaba sin parar sobre lo genial que era, y cómo la entendía de una manera que yo nunca pude. Para ella, esto era una victoria. Veía una oportunidad para que su madre estuviera con alguien que finalmente haría que nuestra familia se sintiera correcta, como si yo hubiera sido quien nos mantenía alejados todos estos años. Incluso sugirió que era mi culpa que Sarah buscara a alguien más, diciendo cosas como, tal vez si hubieras sido un mejor esposo, ella no habría tenido que buscar en otra parte. Era increíble escuchar esto de la niña que había criado. Todos esos años que pasé apoyándola, estando presente, haciendo mi mejor esfuerzo por ser un padre, nada de eso parecía importar. De repente me convertí en el villano en mi propia casa, el culpable de las decisiones de Sarah. Emma no perdía oportunidad de restregármelo en la cara. Aún así, intenté hacer que las cosas funcionaran con Sarah. Llámame ingenuo o desesperado, pero no quería destruir a la familia. Fuimos a terapia, tuvimos largas conversaciones e intentamos arreglar las cosas, pero era evidente que Sarah ya había tomado su decisión. Emma lo hizo todo más difícil, asegurándose de que supiera que me consideraba el problema. Hablaba sobre lo maravilloso que era Mark incluso cuando yo estaba presente, como si solo esperara que entendiera la indirecta y me hiciera a un lado. Decía cosas como, Mark realmente sabe cómo divertirse, o sería agradable tener a alguien que de verdad escuche. Cada comentario se sentía como una puñalada, cada vez más intencional que la anterior. Finalmente, llegué a mi límite. Estaba completamente agotado emocional y mentalmente. Intentando mantener un matrimonio con una esposa que ya no me quería, y una hijastra que me veía como el enemigo. Era demasiado. Decidí irme de la casa, y aunque fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, era la única manera de mantener mi cordura. Necesitaba salir, no solo por mi bien, sino para poder respirar de nuevo sin sentir que me ahogaba en mi propia casa. Pasaron algunos años y las cosas no salieron exactamente como Emma o su madre esperaban. Después de que me fui, se mudaron con Mark. Al principio actuaban como si vivieran un cuento de hadas. Emma publicaba en redes sociales sobre lo felices que eran, lo afortunada que era por tener una familia real ahora, como si yo nunca hubiera formado parte de ella. Mayormente ignoré todo esto, aunque me dolía. No me sorprendió, sin embargo. Me imaginé que ella querría mostrar la situación de la mejor manera posible, especialmente porque parecían pensar que yo era el gran villano de la historia. Pero la realidad tiene una manera curiosa de alcanzarnos. Resultó que Mark no era exactamente el príncipe azul que Emma imaginó. Para empezar, no era financieramente estable, y ese tipo divertido que ella tanto admiraba rápidamente, empezó a parecer más irresponsable que encantador. Tenía la costumbre de cambiar de trabajo cada pocos meses, y cuando trabajaba, siempre gastaba dinero en cosas innecesarias. Emma pasó de ser la niña de papá en su mente, a darse cuenta de que Mark no era todo lo que ella creía. Me enteré de su situación por amigos en común y gente del pueblo. Se decía que apenas tenían dinero para llegar a fin de mes. Emma estaba trabajando en una tienda solo para ayudar con los gastos, algo que estoy seguro no esperaba. Siempre había tenido todo lo que necesitaba, gracias a mí, a su madre, e incluso a su padre biológico en las pocas ocasiones que aparecía con regalos o dinero. Seguramente pensó que Mark mantendría ese estilo de vida, pero no fue así. Y ahora tenía que enfrentar la realidad de tener que contribuir económicamente al hogar. Emocionalmente, también parecía estar pasando por momentos difíciles. Había perdido contacto con muchos amigos, probablemente porque no querían involucrarse en el drama familiar, o porque ella seguía alejando a la gente como lo había hecho conmigo. También escuché que su relación con Sarah estaba tensa. Su madre se había vuelto más distante, tal vez por sus propios remordimientos o por el estrés de intentar mantener las cosas a flote con Mark. Emma ya no recibía la misma atención o apoyo de Sarah, y supongo que se estaba dando cuenta de que la vida familiar con Mark no era el escenario perfecto que una vez defendió. Y luego está Dave, su padre biológico. Sigue sin aparecer. No es sorpresa. Siempre ha sido el tipo de persona que aparece cuando le conviene, pero cuando las cosas se ponen difíciles, desaparece. Así que Emma estaba atrapada. No tenía una verdadera figura paterna, ni una vida familiar estable, y ahora estaba enfrentando la realidad de ser una joven adulta intentando salir adelante en un hogar donde las cosas no estaban funcionando como ella había planeado. Se enfrenta a dificultades económicas, desafíos emocionales, y una situación familiar que se está desmoronando más rápido de lo que podría haber imaginado. Para empeorar las cosas,
Parece que Mark ha comenzado a tratarla más como una molestia que como una hija. No estoy seguro si está cansado de la dinámica familiar o si nunca quiso realmente asumir el papel de padre, pero puedo ver que ella está sintiendo el impacto. Incluso se ha acercado a algunos amigos en común, como buscando comprensión, hablando sobre lo difíciles que se han puesto las cosas y cómo ha tenido que madurar rápidamente. Es irónico porque cuando yo estaba presente, era yo quien intentaba prepararla para el mundo real, y ella no quería saber nada de eso. Ahora lo está enfrentando directamente y por lo que escucho, le está costando mucho trabajo. Así que imaginen mi sorpresa cuando recibo un mensaje de texto de Emma de la nada pidiendo vernos. Al principio pensé que tal vez había tocado fondo y necesitaba consejo, o quizás era alguna emergencia y no tenía a nadie más a quien recurrir. No habíamos hablado mucho desde que me fui, solo intercambiábamos algunos mensajes cordiales en fechas especiales, y hasta esos se sentían forzados. Pero me pidió si podíamos encontrarnos para tomar un café, y por curiosidad y quizás un poco de ese instinto paternal que nunca desaparece completamente, acepté. Llegué a la cafetería sintiéndome nervioso pero también intrigado sobre qué podría ser tan urgente. Ella entró luciendo algo alterada, muy diferente de aquella joven segura que una vez me miró a los ojos y me dijo que me estaba esforzando demasiado como padre. Parecía más insegura, incluso vulnerable, algo que no estaba acostumbrado a ver en ella. Nos sentamos y después de una pequeña charla incómoda, fue directamente al punto. Comenzó diciendo: sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros y sé que hice las cosas difíciles. El eufemismo del siglo, pero me quedé callado. Continuó explicando cómo se había dado cuenta de que yo siempre había sido la única constante en su vida, y que había estado ahí para ella cuando su padre biológico no lo estuvo, y que tal vez no lo vio en ese momento pero ahora lo entendía. Y entonces lo dijo. Quería que la adoptara. Me explicó que se había dado cuenta de que necesitaba a alguien en su vida en quien pudiera confiar, y que quería que fuera oficial. Siguió hablando sobre cómo sabía que yo había sido quien la había mantenido, cuidado y apoyado todos esos años, incluso cuando ella no lo apreciaba. Habló sobre cómo siempre pensó que las cosas funcionarían de manera diferente con Mark y Dave, pero que se había hecho evidente que ellos no iban a estar a la altura como yo lo había estado. Escucharla decir todo esto se sentía irreal. Era como si finalmente estuviera reconociendo todos esos años que intenté ser un padre para ella. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de que todo esto era demasiado conveniente. Está pasando por momentos difíciles, y necesita apoyo. Y ahora de repente soy la persona que quiere como su padre oficial. Le pregunté por qué ahora, por qué quería hacerlo legal de repente. Empezó a emocionarse, diciéndome cómo necesitaba una familia estable, alguien que realmente estuviera presente para ella. Incluso admitió que se arrepentía de haberme alejado, que se había equivocado sobre Mark y su padre biológico. Una parte de mí quería ceder en ese momento, decir que sí, y recibirla con los brazos abiertos. Pero entonces recordé todas las veces que me dijo que no me necesitaba. Los años de ser ignorado, rechazado, o hacerme sentir que no era suficiente. Ella siguió tratando de explicarse, diciendo que se había sentido perdida en ese entonces. Que no entendía todo lo que yo había estado haciendo por ella. Incluso se disculpó, algo que honestamente nunca pensé que escucharía de ella. Dijo que estaba confundida por todo el drama familiar, y se culpó por haber levantado barreras entre nosotros. Pero la manera en que lo planteó todavía se sentía extraña. Era como si estuviera pasando por alto el hecho de que había convertido mi vida en un infierno en muchas ocasiones. Casi sonaba como si estuviera pidiendo empezar de nuevo sin entender completamente el daño que había causado. Podía ver que estaba luchando sinceramente, pero no podía quitarme la sensación de que esto era más sobre lo que yo podía ofrecerle ahora que estaba en problemas. Y la idea de adoptarla solo porque las cosas no iban bien con Mark, no me parecía correcto. Me estaba pidiendo hacer un gran compromiso emocional con ella. Que oficialmente la reconociera como mi hija. Pero, ¿era porque me veía como su padre o porque me veía como su plan de respaldo? Mientras estaba sentada allí, podía ver la desesperación en sus ojos, y realmente sentía pena por ella, pero estaba dividido. Esta no era simplemente una situación de lo siento, sigamos adelante. Eran años de dolor, rechazo y traición de ambas partes. Le dije que lo pensaría, pero honestamente no estaba seguro de si podría hacerlo. Después de nuestra conversación, pasé los siguientes días con la mente dando vueltas. Seguía repitiendo todo lo que había dicho, cómo se arrepentía de haberme tratado mal, cómo veía las cosas claramente ahora, y quería que la adoptara, cómo se había dado cuenta de que yo era el único padre real que había tenido. Parte de mí, lo admito, estaba tentado. Había querido escuchar esas palabras durante tanto tiempo, y una parte de mí quería creer que finalmente estaba reconociendo todo lo que había hecho por ella. Pero no podía ignorar la sensación en mi estómago de que este cambio repentino de actitud no era completamente sincero.
No podía dejar de pensar que esto era más sobre conveniencia que amor, más sobre seguridad que una verdadera conexión. Cuando me miró a los ojos y me pidió que la adoptara, todo lo que podía pensar eran los años que había pasado siendo tratado como un extraño, y las incontables veces que dejó claro que no era familia verdadera para ella. Y ahora, de la nada, se suponía que debía dejar todo eso atrás y convertirme en su padre oficial, así sin más. Había trabajado mucho para reconstruir mi vida después de irme, y no creía que pudiera dejar todo eso de lado solo porque las cosas finalmente se habían puesto difíciles para ella. Así que tomé la decisión de decir que no. Se lo dije lo más suavemente que pude, que no creía que adoptarla fuera lo correcto para ninguno de los dos. Le expliqué que aunque siempre había querido estar ahí para ella, adoptarla ahora no se sentía auténtico. Le dije que necesitaba establecer límites para mí mismo, por mi propia paz mental, y para respetar las barreras que había tenido que crear después de todo lo que pasó. No quería ser un plan de respaldo o el padre de segunda opción al que solo acudía cuando las cosas se ponían difíciles. Necesitaba que entendiera que ser padre no es algo a lo que recurres cuando te conviene. La expresión en su rostro después de que dije todo esto fue intensa. Podía ver la decepción, tal vez incluso enojo. Intentó argumentar diciendo que estaba lista para arreglar las cosas, y que esta era su manera de mostrarme que había cambiado. Incluso se puso a llorar contándome lo difíciles que habían sido las cosas para ella, y cuánto extrañaba tener a alguien en quien pudiera apoyarse. Por un momento, me sentí como el malo de la historia, como si tal vez estuviera siendo demasiado duro, pero me recordé a mí mismo por qué estaba haciendo esto. Límites, respeto propio. Necesitaba esas cosas ahora más que nunca. No voy a mentir. Dolió. Pasé años deseando que me viera como un padre, y aquí estaba ella ofreciéndome eso, y yo era quien se alejaba. Pero no podía ignorar el daño que se había hecho. Le dije que siempre estaría ahí para ella si realmente necesitaba ayuda, pero que no podía ser el padre oficial que quería ahora. Le expliqué que no lo hacía para lastimarla sino porque necesitaba respetarme lo suficiente para mantener mis límites. Adoptarla no arreglaría los años de dolor, y no borraría la forma en que me trató. Se sentía como la decisión correcta incluso si no era la decisión fácil. Después de eso, ella solo se quedó sentada, callada y algo derrotada. No insistió más pero podía ver que estaba molesta. Tal vez incluso un poco humillada. Se levantó y me dijo que entendía, pero podía ver que estaba conteniendo muchas emociones y honestamente yo también. También se sintió como un alivio, como si finalmente me estuviera dando permiso para seguir adelante sin esperar su aceptación o amor. Desde ese día, he estado atrapado en este torbellino de dudas y culpa. Pensé que tomar la decisión de decir no sería el final de esta montaña rusa emocional, pero honestamente ha sido igual de difícil después de hacerlo. La culpa de padre está ganando terreno y no sé qué hacer ahora. Si alguno de ustedes lectores es padre, debe entender cómo me siento. ¿Tomé una mala decisión? Realmente la quería como mi propia hija. ¿Alguna sugerencia? Actualización 1. Apenas unos días después de todo esto, un amigo en común me contactó para contarme que Mark había echado tanto a Sarah como a Emma de su casa. Al parecer, toda esa fachada de familia perfecta se derrumbó con una gran revelación. Emma le había sido infiel a su novio, y Mark se enteró. Hablando de ironía. Aquí estaba este hombre que Emma pensó que sería su verdadero padre, y en el momento en que surgió un problema, no supo manejarlo. Parece que ese tipo tan divertido, que ella puso en un pedestal, no era tan leal ni tan paternal como ella esperaba cuando las cosas se pusieron difíciles. Ahora ambas están viviendo en casa de la prima de Sarah. Realmente no tienen otro lugar a donde ir en este momento, así que supongo que la situación ha dado un giro completo. La casa de la prima de Sarah no es muy grande, así que es solo una solución temporal mientras intentan decidir qué hacer después. Y justo cuando pensaba que había escuchado lo último de esta situación, Emma me llama otra vez. Me dice que necesita un lugar donde quedarse y me pregunta si podría mudarse conmigo. Empieza a hablar sobre los momentos difíciles que está pasando, que solo necesita algo de estabilidad, y que soy la única persona a la que siente que puede acudir. Seguía diciendo cosas como, siempre te preocuparás por mí, lo cual me habría afectado diferente hace unos años, pero a estas alturas ya entendí todo. Solo se acercó a mí por lo de la adopción, porque sabía que esto vendría. Sabía que las cosas iban mal con Mark, y probablemente presentía que terminaría necesitando a alguien en quien apoyarse. Creo que estaba intentando asegurar su red de seguridad por adelantado. Le dije que no y colgué el teléfono. Es triste, la verdad. Desearía que pudiera entender que una relación verdadera, especialmente con la familia, no se trata de quién está ahí cuando estás desesperado. Se trata de estar presente el uno para el otro incluso cuando las cosas van bien, y valorar esas relaciones constantemente. No solo cuando te conviene. Y aunque parte de mí siente compasión por ella, no puedo ignorar el hecho de que solo ha vuelto porque se quedó sin opciones, no porque realmente quiera reconstruir nuestra relación. Actualización 2. Hola a todos.
Sé que solo ha pasado una semana desde mi última publicación, pero tengo algunas novedades que necesito compartir. Aunque le dije que no a Emma sobre mudarse, ella terminó apareciendo en mi puerta prácticamente suplicándome que la dejara quedarse. Sinceramente, no sabía cómo manejar la situación. Le pregunté por qué no se estaba quedando con su madre, y entonces soltó la bomba de que su madre también la había echado. Me quedé en shock. Toda esta situación se estaba desmoronando rápidamente, y sentía que estaba viviendo en una telenovela. Era tarde en la noche, y sabía que ella era solo una joven perdida y asustada, así que sentí algo de compasión. Le dije que podía pasar la noche pero que tenía que irse temprano en la mañana. Pensé que eso le daría un lugar donde dormir por una noche, pero aún así mantendría mis límites firmes. A la mañana siguiente me desperté con el aroma del desayuno por toda la casa. Podía escucharla moviéndose en la cocina, lo cual era bastante surrealista. Después de todo lo que habíamos pasado, verla en mi espacio intentando hacer el desayuno como si fuéramos una familia feliz, se sentía extraño. No quería dejarme llevar por algún tipo de fantasía de felicidad familiar. Así que solo tomé una manzana del refrigerador y le dije que tenía que irse en una hora. Me sentí mal, pero tenía que mantenerme firme. Ella intentaba rogar y suplicar, pero podía sentir que mi paciencia se acababa, así que le dije que necesitaba algo de espacio y me fui a mi habitación. Seguía repitiendo la situación en mi mente. Estaba siendo demasiado duro. Debería haberla dejado quedarse al menos unos días, pero sabía la respuesta. No quería permitirle pensar que podía simplemente volver a mi vida cuando las cosas se ponían difíciles para ella. Y cuando finalmente bajé más tarde para ver cómo estaba, se había marchado. Vi que sus cosas también habían desaparecido, todo lo que había traído se había ido. Pensé que tal vez solo había salido por un momento, pero cuando miré alrededor me di cuenta de que había empacado y se había ido sin despedirse. No estaba seguro de cómo sentirme al principio, pero me sentía aliviado. No necesitaba esto ahora. Estaba siguiendo adelante con mi vida. Actualización 3. Hola a todos, antes que nada, muchas gracias por todos sus comentarios y apoyo. Ha sido una montaña rusa emocional y realmente agradezco a todos los que se tomaron el tiempo para compartir sus pensamientos y experiencias. Aunque no hay grandes novedades, pude obtener más información sobre qué pasó con Emma y Sara. Resulta que Emma encontró una amiga con quien vivir. Me alivia mucho saber que no está completamente en la calle y está trabajando para mantenerse. Al parecer, su nueva situación de vida la ha ayudado a recuperarse un poco, lo cual es una excelente noticia. Siempre esperé que encontrara un ambiente que la apoyara, incluso si no era conmigo. En cuanto a Sara, sigue en casa de su prima. Me alegro de que se tengan la una a la otra durante este momento difícil. Parece que están apoyándose en sus amigos y familia para resolver las cosas, lo cual es un paso positivo. Me enteré por un amigo en común que Dave terminó ayudándola un poco. Por lo que pude entender, logró darle algo de apoyo económico, e incluso la ayudó a conseguir un trabajo de medio tiempo cerca. Solo espero que esta vez esté tomando mejores decisiones y rodeándose de personas que genuinamente se preocupan por su bienestar. Todas estas noticias han despertado muchas emociones en mí. Por un lado, me alivia que Emma esté recibiendo la ayuda que necesita. Es difícil no sentir cierta responsabilidad por ella. Aunque sé que no soy su salvador, me he dado cuenta de que mi papel en su vida ha cambiado dramáticamente. Quería tanto ser el padre que ella necesitaba, pero tuve que aceptar que no podía forzar a alguien a querer ese tipo de relación conmigo.